Bendiciones a todos en esta hermosa hora de la mañana. Les saludamos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede de poder estar una vez más aquí con cada uno de ustedes a través de este programa Un Café con Dios. Ya teníamos algunos días de no transmitir, de no salir en vivo, de no grabar, pero hoy estamos en esta mañana. Gracias a Dios le damos al Señor por esta oportunidad tan maravillosa que nos permite de poder estar una vez más. Dios bendiga a todos los hermanos que se conectan, que se van a conectar a esta transmisión y que van a compartir esta publicación, este contenido, esta transmisión, este video. Y les bendecimos de antemano en el nombre maravilloso de Jesús, ya que hemos estado pasando por algunos momentos un poco complicados y también bastante trabajo en el ministerio, en lo cual es gloria a Dios. Seguimos adelante para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios les bendiga a todos los que son fieles y se conectan a este programa, a los que se gozan en la retransmisión y lo ven ahí después ya en sus trabajos, en sus casas. Dios los bendiga en el nombre maravilloso de Jesús. En esta mañana estamos bendecidos de parte de Dios, porque dice la palabra de Dios que cada mañana son nuevas sus misericordias y cada mañana nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios. Ya lo hemos dicho, pero lo seguimos recalcando porque es algo de que a veces nosotros como seres humanos nos levantamos y pensamos que es natural levantarse, tener salud y tener todas las cosas que Dios nos da, pero cuando en realidad caemos en cuenta de que todo lo que tenemos es una bendición, tener salud es una bendición, tener paz es una bendición, tener un techo, tener un pan delante de tu mesa, en tu hogar, es una gran bendición de parte de Dios. Así que tenemos que ser agradecidos con el Señor, y siempre decimos esto porque es algo de que como personas, como cristianos, tenemos que practicar ser agradecidos con Dios. Dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica en el Espíritu, y luego dice y dando gracias a Dios por todo. O sea que hay que darle gracias a Dios, y hemos recibido o no hayamos recibido lo que estamos pidiendo, hay que darle gracias al Señor. Por eso el salmista es una de las personas que más escribió acerca de dar gracias a Dios, de alabar a Dios, de ser uno, ¿verdad?, una continua alabanza viviente para Dios, que haya continua alabanza en nuestra boca. Bendito sea Dios. Él dice en el Salmo 103, un salmo muy conocido, pero nos cuesta a veces practicarlo, pero dice: bendice, oh alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, oh alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Muchas veces olvidamos los beneficios de parte de Dios, y Él enumera algunos, porque dice la palabra que son innumerables las maravillas y los prodigios que Dios hace en nuestra vida y en nuestra familia, en nuestro favor, en nuestra salud y en todas las áreas de nuestra vida. Él dice: bendice, oh alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios, el quien perdona todas tus iniquidades. Hermano, hermana, si hoy en día estamos nosotros en el lugar que estamos, por la gracia de Dios ha sido porque Él ha perdonado todas nuestras iniquidades. Es importante no olvidar uno quién antes era, no para recordarse y para volver atrás, no, sino para ser agradecido con Dios, para recordar que antes donde estábamos y cómo Dios nos encontró, cómo el Señor tuvo de nosotros misericordia. Me gusta lo que el Señor le dice a aquel hombre cuando es libertado, al ex endemoniado gadareno. Él le quería seguir después de ver la obra que Dios había hecho en su vida, que el Señor Jesucristo le había libertado, le había dado la libertad después de ser un hombre que dormía en los sepulcros, un hombre que era un espanto, que nadie lo quería cerca porque le daba miedo, era un terror en ese lugar, y no había podido ser, ni la ciencia médica había podido hacer nada por él, ni las personas, ni la policía, ni las autoridades, nada lo había podido hacer cambiar su vida, ni siquiera que lo metieran preso, porque hay gente que piensa que poniéndole mano dura a las personas a veces que están con una atadura, ellos van a cambiar. Pero déjame decirte que si Cristo no entra al corazón, que si Cristo esa persona no tiene un encuentro verdadero con Cristo, su vida nunca va a cambiar. Puede pasar de centro de rehabilitación en centro de rehabilitación. Mientras Cristo no cambie el corazón, no cambie la vida, mientras no le abras el corazón a Cristo, no podrás experimentar un cambio en tu vida. Pero cuando la mujer abre su corazón a Dios y le hace, ¿verdad?, Señor y Salvador de su vida, ahí empieza un cambio en la vida del ser humano, en la vida de la persona, un cambio verdadero. Bendito sea Dios. Aquel hombre, al ver aquella obra tan maravillosa que Cristo había hecho en su vida,
Lo primero que quiso fue seguir a Jesús, seguir donde aquel hombre que lo había transformado, donde aquel ser que había hecho de su vida una nueva criatura y que había dado a él una nueva oportunidad. Bendito sea Dios. Y entonces Jesús le dice, no, lo detiene y le dice, no, ve y ve con los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Mire qué tremendo, hermano, hermana. Cómo Dios mismo le da la instrucción al hombre de que cuente cuán grandes cosas ha hecho Dios con él. Muchas veces se nos olvida lo que Dios ha hecho con nosotros. Los pecadores que éramos y ahora cómo Dios nos ha transformado. Antes éramos drogadictos, antes éramos borrachos, otros eran ladrones. Otros éramos ladrones, otros eran homosexuales, otros eran lesbianas, otros eran prostitutas, otros eran... Y cuántas cosas, hermano, hermana, éramos nosotros antes, donde el enemigo nos tenía esclavizados, donde el diablo nos tenía completamente dominados y nosotros éramos, ¿verdad?, la escoria de la sociedad. Nadie daba nada por nosotros. Sin embargo, un día, Cristo Jesús tuvo misericordia de nosotros y no le aceptamos nosotros a Él. Él nos aceptó a nosotros y nos dio, hermano, una nueva vida. Y lo que ahora vemos es lo que Dios ha hecho en nosotros. Es lo que Dios ha hecho en nosotros. Y entonces muchas veces la gente pone obstáculos y muchas veces ponemos excusas. ¿Qué voy a decir? No sé la Biblia, no sé tanto, no conozco, yo soy malo, la memoria no se me quedan los versículos. Dios solamente le dijo a ese hombre, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y en este día Dios te dice, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Le has hablado a tus amigos, le has hablado a los compañeros de trabajo, le has dicho cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Sabes que a través de tu testimonio, a través de lo que Dios ha hecho contigo, muchas vidas pueden ser tocadas, muchas vidas pueden ser alcanzadas y transformadas con un simple pero poderoso testimonio de el poder de Dios, cómo Dios ha hecho maravillas en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Entonces es importante que nosotros contemos, y no solamente que contemos, sino que agradezcamos a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, porque Él ha perdonado todas nuestras iniquidades. Él, hermano, ahí en la basura donde estábamos, en el mundo perdido, dice la palabra, que andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos sin Dios, sin esperanza en el mundo. Ahí Dios tuvo misericordia y nos tomó y nos sacó de las tinieblas en que estábamos y nos trajo a su luz admirable, nos trajo al reino de su amado Hijo, para que hablemos de las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea Dios. Entonces hay que ser agradecido y que ese agradecimiento nos lleve a hablar de las maravillas de Cristo Jesús, de las maravillas que Él ha hecho y hace en nuestras vidas día con día. No podemos callarnos, no podemos desfallecer, no podemos nosotros cerrar nuestra boca mientras muchos se pierden, mientras muchas personas están necesitando oír ese testimonio, esa palabra, esa maravilla que Dios ha hecho en tu vida, porque también lo puede hacer en ellos. Bendito sea el Señor. Hay que testificar. Aquella mujer samaritana fue y testificó del poder de Dios y se ganó a toda una ciudad con el testimonio. Bendito sea Dios. Así que hay que testificar y hay que hablar y hay que ser agradecidos con lo que Dios ha hecho con nosotros. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Hoy todavía la seguimos, muchas veces nos equivocamos, hermano, muchas veces cometimos errores como seres humanos y Dios perdona todas nuestras faltas, todos nuestros errores, porque Él es bueno, porque Él para siempre es su misericordia. Y cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros reconocemos nuestros errores y nos arrepentimos de todo corazón, Dios nos perdona y nos levanta y nos impulsa para seguir adelante cada día. Dice, Él es el que sana todas tus dolencias. Oiga bien, el que sana todas tus dolencias, ¿verdad? En Él tenemos salud, en Él tenemos medicina. Y aunque a veces hay procesos que nosotros pasamos con enfermedades, con cosas, y Dios quiere enseñarnos algo a través de ese proceso, que aprendamos algo a través de esos procesos de enfermedad, a través de procesos de un familiar, que nosotros aprendamos a confiar en Él cada día más y a no desmayar. Pero sin embargo, el final resultado será que Él sanará todas nuestras dolencias. Ha sanado todas nuestras dolencias.
y todas nuestras necesidades, nuestras enfermedades. Bueno, las enfermedades no son nuestras, son del diablo, que el Señor reprenda al diablo y que se lleve las enfermedades del diablo, porque para Él son, para nosotros no, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero Él que sana toda nuestra dolencia. ¿Cuántas veces venimos con dolor en el alma? ¿Cuánta gente viene herida del mundo? Herida porque, por relaciones que no resultaron, por heridas porque el mundo... El diablo no te puede dar nada bueno, el mundo no te puede dar nada bueno, el mundo solo da desgracia, solo da tristeza, solo da dolor, pero en Cristo hay vida y vida en abundancia. Y dice que Él es el que sana todas tus dolencias, el que te corona de favores y misericordia. Oiga bien, Dios nos corona de favores y misericordias. Cada día Dios hace favores para nosotros, tiene misericordia. ¿Cuántas veces nosotros merecimos haber sido castigados, desechados por Dios? Por nuestros errores, por nuestras faltas que cometimos en algún momento de nuestra vida. Sin embargo, Dios tuvo misericordia y nos coronó con misericordia. El que sacia, dice, de bien tu boca, de modo de que te rejuvenezcas como el águila. Mire qué importante eso, de que cuando Dios, ¿verdad? Cuando nosotros somos agradecidos con Dios por todas estas cosas que Dios hace en nuestra vida, dice que Él sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. ¿Qué nos da a entender esto, hermano, hermana? Que al hablar nosotros bien por nuestra boca, al hablar nosotros cosas buenas, nosotros nos vamos rejuveneciendo, vamos recibiendo fuerzas nuevas. Así que nosotros tenemos que aprender a hablar bien, hablar lo bueno, hablar aquello, ¿verdad?, que edifica, aquello que bendice, aquello que glorifica a Dios. Y el darle gracias a Dios le glorifica. Alabanza también es agradecimiento, reconocimiento de quién es Dios en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Así que hay que hablar bien, no tenemos que hablar mal. A veces es complicado porque las pruebas son difíciles, pero aún ahí en medio de tu prueba sonriamos, y aunque por dentro estemos, hermanos, muriéndonos, hay que hablar bien y hay que declarar victoria y hay que declarar que somos más que vencedores y soltarnos a la voluntad de Dios, hermano, que cuando tú estás en las manos de Dios, aunque tú estés a punto de tomar una mala decisión, aunque tú estés a punto de hacer algo que tal vez no es la voluntad de Dios, mira, Dios en su misericordia te sale al paso y te dice: tranquilo, no es por ahí, yo voy a redireccionarte para que entiendas cuál es mi propósito y cuál es mi voluntad para ti. Mire qué bueno es el Señor, que aún de nuestras propias decisiones malas, Él nos libra y nos ayuda a tomar decisiones que vayan conforme a su voluntad. Entonces, hermano, es importante ser agradecido. Quiero hablarte también por este mismo tema, por esta misma línea que nos introducimos en este tema, o era una introducción, pero bueno, acerca de la honra. La honra, hermano, hermana, es la llave de la bendición. El honrar a Dios es obedecerle. El honrar a Dios es creerle. El honrar a Dios es alabarle, es servirle, es darle lo mejor de nuestras vidas, es darle el primer lugar. El honrar a Dios es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Cuando usted y yo buscamos lo espiritual, buscamos agradar a Dios, buscamos hacer lo que a Él le agrada, estamos buscando el reino de Dios, y Dios traerá por añadidura todo lo que nosotros estamos necesitando, porque Él conoce nuestras necesidades, hermano. Él conoce lo que estamos necesitando. Sin embargo, cuando nosotros nos enfocamos en buscar lo espiritual, en honrar primero a Dios con nuestra finanza, con nuestra vida, bendito sea Dios, Dios se encarga de aquello que nosotros necesitamos. Mire, hermano, estos temas y esta palabra se tienen que entender espiritualmente, y nosotros como espirituales tenemos que entenderla. Nosotros no podemos, hermano, dirigirnos por lo que diga el mundo, guiarnos por lo que diga las personas allá afuera. Sabemos que en el mundo hay una cultura de deshonra. Ya no se honra al anciano, ya no se honran a los padres, ya no se honra a sus líderes, ya no se honran las autoridades, ya no se honran las personas que están en eminencia, cuando la palabra de Dios dice que hay que honrar
a todas estas personas. Sin embargo, en la cultura del mundo no se honra a Dios, se vive en fornicación las personas y en adulterio y no se casan y no honran a Dios, no honran a sus padres, los hijos, sino que se van del hogar, ¿verdad? En adulterio, en fornicación y no honran a sus padres saliendo bien, porque es la cultura que hay, la cultura de deshonra. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces la gente se deja guiar por lo que dice el mundo, pero nosotros no podemos como cristianos dejarnos guiar por lo que diga el mundo. Nosotros tenemos que dejarnos guiar por lo que dice la palabra de Dios. Una de las áreas más criticadas en este tiempo y por el mundo e incluso por los cristianos, hermanos, que no tienen entendimiento y discernimiento en esta área, en las finanzas. Cuando usted, hermano o hermana, honra a Dios con sus finanzas, la gente le critica muchas veces. La gente quiere desacreditar y sabemos que no es la gente, es el diablo, porque el diablo quiere detener la obra de Dios, quiere detener que el reino de Dios se expanda. Pero cuando nosotros honramos a Dios, hermano, tenemos que tener por seguro de que Él nos va a bendecir, porque una de las llaves más poderosas que desata bendición sobre la vida de los cristianos, de los que obedecemos a Dios y le honramos, es la honra. Es la honra. Y cuando honramos a Dios, Él nos honra a nosotros. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, oiga bien, Isaías 55:5. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conoció correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Mire bien, la honra, hermano, trae promoción y reconocimiento a las personas. No es lo mismo la fama de los hombres, no es lo mismo la promoción del hombre que la honra de Dios. Cuando el hombre se promociona a sí mismo o te promocionan las personas, ellos mismos pueden tumbarte. Pero cuando Dios te honra, Dios te levanta, Dios te bendice y Dios trae personas a ti que ni siquiera te conocían. Gente que tú no conocías, Dios las trae porque Dios te está honrando. Dios está honrándote, pero para llegar a esta etapa, a este punto, primero nosotros tenemos que honrar a Dios. Mire lo que dice Salmo 49:20. El hombre que está en honra y no entiende semejante es a las bestias que perecen. El Salmo 96:8 dice de la siguiente manera: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Eso es lo que el mundo no entiende. Y yo oigo muchas en las redes sociales personas que critican la ofrenda, los diezmos, incluso cristianos, personas que se dicen ser cristianas, critican este punto, que si es del Antiguo Testamento, que si no es. Un dilema por esta situación, un dilema por estas cosas, porque no entienden. Y hay unos que entienden, pero son sinvergüenzas, son pícaros. ¿Por qué les digo esto, hermano, hermana, amigo? ¿Por qué? Porque el que es avaro, el que es codicioso, nunca le va a dar a Dios. Nunca le va a querer dar a Dios ni a la obra de Dios, mucho menos a la gente, a los demás. Porque hay gente que dice, en su sinvergüenzada, dice, no, mejor le doy a los pobres y no le dan a nadie porque son codiciosos y son ávaros. Entonces, pero cuando usted es espiritual y conoce lo de Dios y conoce los códigos de la palabra de Dios y los principios, dice que uno de los principios que hay en la palabra de Dios, que hay en la naturaleza y que hay mientras dure la tierra, es la siembra y la cosecha. Cuando usted y yo sembramos, tenemos la seguridad de que vamos a cosechar. El agricultor siembra la tierra porque tiene la fe de que va a cosechar. Así nosotros en todas las áreas de nuestra vida, si nosotros cosechamos, sembramos deshonra, no esperemos honra. Porque hay gente que espera que lo honren y que lo reconozcan, pero no honran a nadie. Les cuesta honrar a otros, les cuesta honrar a sus pastores, a sus líderes, a sus padres, les cuesta honrar a Dios. Benditos. Hay gente que ora, que ayuna, que lee la Biblia, pero no honra a Dios con sus bienes. Entonces está en una área en deshonra. Entonces no pueden ser honrados por Dios hasta que le honremos. Y es lo que dice: honrad a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 3:9-10. Entonces, honrad a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y mire lo que provoca la honra.
Mire y pongamos atención, porque le estoy hablando a gente espiritual y a no espiritual para que entiendamos. Entonces dice, y cuando usted honra a Dios con su primicia, con sus frutos, dice, serán llenos tus lagares con abundancia. ¿Qué viene después de la honra? Viene abundancia. Viene, dice, y tus lagares rebosarán de mosto. Viene una sobreabundancia. Viene bendición. No estamos hablando de dinero, no estamos hablando en todas las áreas de la vida. Abundancia. Cuando usted honra con su tiempo a Dios, al buscarle, al orar, al servirle, Dios le va a honrar, hermano, hermana, con bendiciones que usted mismo ni se va a esperar, porque Dios es así. Dios, cuando nosotros aprendemos a honrar a Dios, nosotros vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Dice, mire que Dios reprende mucho a las personas que no tienen este principio de la honra. Y dice, hipócritas, Mateo 15, 7 y 8. Oiga bien, está fuerte, pero está buena esta palabra. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, hay gente que honra a Dios de labios, que tiene una apariencia de cristianos, de que honran a Dios, de que son espirituales y que critican a aquel que se viste así, aquel que se viste asá, que si esto y que el otro. Critican y dan una apariencia de que honran a Dios, como los religiosos del tiempo de Jesús, a quienes Él le estaba hablando. Entonces, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no honran a Dios como deberían honrarlo, sino que solamente con una apariencia. Y Dios dice en Malaquías, vamos leyendo puros versículos ahorita para entrar a lo bueno. Dice Malaquías 1:6, el hijo honra al padre, oiga bien, y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Entonces, Dios pregunta. Bueno, si usted, porque todos dicen, no, todos somos hijos de Dios, y todo, y que padre, y que es. Pero dice Dios pregunta, bueno, ustedes dicen que yo soy su padre, pero el hijo honra al padre, y si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está que ustedes me busquen? ¿Dónde está que ustedes me reverencien? Que ustedes vivan una vida en mi temor. Que no anden haciendo lo que a mí no me agrada. Que no anden en pecado. Que no anden haciendo las cosas que son contra mi voluntad. Porque cuando uno honra a Dios, uno hace la voluntad de Dios. Uno vive para agradar a Dios. Uno vive para hacer lo que a Dios le honra. El pecado deshonra a Dios. La desobediencia deshonra a Dios. La incredulidad deshonra a Dios. Y por eso muchas veces no hay bendición. Y por eso muchas veces los cielos se cierran. Y por eso muchas veces, aleluya, no vemos la bendición de Dios en nuestra vida. Y parece que sembráramos, que recibiéramos, dice la palabra, en saco roto. Todo se va como viene porque no hemos aprendido a honrar a Dios. Pero cuando aprendemos a honrar a Dios, hermano, hermana, lo poco que tú puedas ganar humanamente o naturalmente, desde el punto de vista natural, eso poquito, Dios lo puede multiplicar. Bendito sea. Si no, miremos la viuda de Sarepta, cuando el profeta le dijo, el profeta representante de Dios le dice, dame a mí primero. ¿Qué estaba diciendo Dios? Dale a Dios primero. Y cuando le dio primero a él, mire, hermano, dice la palabra de Dios que no dejó de fluir el aceite y no escaseó la harina. ¿Por qué? Porque honró primero a Dios. Cuando nosotros honramos primero a Dios, la bendición empieza a fluir sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestros hijos, sobre nuestros familiares, porque hay un principio de honra. Mire, la honra es algo que desata la bendición sobre nuestra vida. ¿Queremos ser bendecidos? Honremos a Dios. ¿Queremos ver la bendición de Dios y queremos que Dios haga cosas en nuestra vida? Honremos al Señor y vamos a ver la mano de Dios manifestada en nuestra vida. Cuando hay deshonra, la deshonra es un tapón que no deja fluir la bendición hacia la vida de la persona. Cuando una persona no honra, no puede la bendición fluir. Se estanca la bendición y no llega a su vida. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice Primera de Samuel, primer libro de Samuel 2:30. Mire este principio que el Señor nos enseña aquí, poderoso sobre la honra. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca
tal haga, porque yo, oiga bien, abramos nuestros oídos espirituales, prendamos la parabólica en esta hora, en el nombre de Jesús. Dice, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Hay que oír detenidamente la palabra y percibir y meditarla. Porque dice, yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios está hablando a Elí, un hombre que Dios había levantado como sacerdote y como juez en los tiempos de los jueces de Israel. Elí era un sacerdote porque era de la tribu de Leví. El sacerdocio lo había obtenido por heredad, porque él era de la tribu, había heredado el sacerdocio porque era de la tribu de Leví y era descendiente de Aarón. Entonces, él era el sacerdote de Israel, donde la gente venía a pedir consejo, donde la gente venía y él presentaba las ofrendas delante de Dios. Él tuvo 2 hijos, o más bien la Biblia habla de 2 hijos, no sé, ¿verdad? Creo a lo mejor tuvo más, no sé. Pero la Biblia nos enseña sobre estos 2 hijos que eran sacerdotes en el templo del Señor, Finis y Omni. Estos 2 hombres jóvenes, no sé si eran ya adultos, ellos pecaban y hacían pecar al pueblo de Israel porque ellos robaban las ofrendas de Dios, robaban lo que era de Dios y lo tomaban para ellos. La porción que era para Dios, ellos la tomaban y quemaban los sacrificios, lo que no servía, lo que Dios rechazaba. Entonces Dios se encendió en ira contra ellos y habló, y Dios le habló a Elí acerca de esto. Pero Elí no hizo nada al respecto. Y Elí se llevó la vida así y dice la palabra de Dios, que Dios le habló y le dijo, por cuanto has honrado más a tus hijos que a mí. Mire qué tremendo. Hay que tener cuidado nosotros a quién tenemos en primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón. Porque a lo que nosotros tenemos en primer lugar en nuestra vida, eso es lo que nosotros honramos. Si nosotros tenemos en primer lugar a Dios, nosotros vamos a honrar primero a Dios. Hay gente que dice, no, la familia es primero. No, la familia no es primero. Ni la mujer, ni el padre. No, primero es Dios. Primero es Dios, porque el que bendice nuestra familia es Dios. El que guarda nuestra familia es Dios. El que sustenta nuestra familia es Dios. Bendito sea Dios. Entonces, el primer lugar es Dios. Y cuando nosotros ponemos en primer lugar a Dios y honramos a Dios, Dios nos va a honrar a nosotros. Pero nosotros no podemos decir que nosotros honramos a Dios y que tenemos en primer lugar a Dios cuando a nosotros nos importa más lo que piense la familia, lo que piense esto o el otro, antes que obedecer la palabra de Dios. Y esto le pasó a Elí. Elí dice que era tibio, lo que nos da a entender la palabra es que era tibio para corregir a sus hijos. Él les hablaba como padre alcahueto, que alcahueteaba el pecado de sus hijos. Entonces Dios lo removió del sacerdocio y cortó la casa de Elí por causa de no haber honrado a Dios. Elí no honró a Dios. Entonces Dios lo quitó del sacerdocio y lo cortó. Elí murió en su casa, dice que cayó de espalda y murieron sus hijos también por su pecado. Mira lo que causa la deshonra. La deshonra, hermano, hermana, es capaz de hacernos perder tantas bendiciones de parte de Dios. Elí perdió su ministerio, perdió su casa, perdió su vida, perdió todo por no honrar a Dios. Otra persona que no honró a Dios y perdió todo fue Saúl. Saúl era un desobediente de primera. Saúl, Dios lo envió a varias misiones, pero una de las que más resalta la Biblia es cuando Dios le dijo que fuera y exterminara a Amalek, un pueblo que había atacado al pueblo de Israel cuando venía por el desierto y atacó a los ancianos y a las mujeres y a los niños que venían atrás. Y Dios maldijo a ese pueblo y dijo que lo iba a erradicar de la tierra, lo iba a borrar. Y Dios le manda esa comisión a Saúl que vaya. Él no hace como Dios le dijo, sino que conserva la vida del rey y lo mejor de las vacas, de las ovejas y las riquezas de aquel pueblo. Y Dios le habla a través del profeta Samuel y le dice, ¿por qué no has desobedecido la palabra de Dios y no has honrado a Dios? Entonces, Dios había dicho que iba a confirmar tu reino, pero hoy Dios te ha desechado por causa de tu desobediencia, porque es mejor, porque a Dios prefiere que la obediencia antes que los sacrificios. Mucha gente quiere que Dios lo honre, pero no obedecen a Dios. La desobediencia es deshonra a Dios.
Cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, estamos deshonrando a Dios. Y Dios habla claro, yo honro a los que me honran. Pero mire, la palabra que más me resalta sobre la historia de Saúl de esto es cuando él le dice a Samuel, hónrame delante del pueblo. Oiga bien, un hombre que no había aprendido a honrar a Dios estaba pidiendo que él se le honrase delante del pueblo y de los ancianos de Israel. Porque a la gente le gusta que los honren, a la gente le gusta que los reconozcan, a la gente le gusta que hablen bien de ellos, pero ellos no son capaces de honrar a Dios y a sus líderes. Pero cuando aprendemos a honrar, hermano, hermana, nosotros aprendemos a desatar la bendición sobre nuestra vida. Hay bendiciones, oiga bien esto, hay bendiciones que Dios ha puesto sobre la cabeza de nuestros pastores, de nuestros líderes, que son para nosotros, pero que solamente serán desatados sobre nosotros cuando aprendamos a honrar a Dios primeramente y a nuestros líderes, nuestros pastores. Mire un ejemplo claro de esto. Samuel capítulo 3. Dios le habla a Samuel. Era un joven, un adolescente Samuel. No conocía la voz de Dios. Él servía a Dios, él hacía la voluntad de Dios, estaba en el templo, así ministraba en la presencia de Dios, pero él no se le había manifestado la palabra de Dios. Y Dios le habla y él se va a donde Elí. Y Elí le dice, ¿por qué me hablaste? Le dice a Elí. Y él dice, yo no te he hablado, ve y acuéstate. 3 veces pasó lo mismo y Elí percibió la tercera vez que era Dios que hablaba al muchacho. Mire, ¿qué nos enseña esto? Que Elí, aunque era un líder reprobado por Dios o desaprobado por Dios, Dios había puesto algo sobre la vida de Elí que necesitaba ser desatado sobre Samuel. Samuel, aunque Elí había sido desechado, Samuel honraba a Elí. Samuel honraba a Elí y aunque él era un mal líder, había una bendición en la vida de Elí que necesitaba ser desatada sobre la vida de Samuel. ¿Y quién fue el que lo introdujo y le dio la instrucción de cómo manejar su ministerio y aprender a escuchar la voz de Dios? Fue Elí. ¿Qué nos da a entender esto, hermano? Que aunque muchos creamos que sepamos, que aunque Dios nos use, que aunque Dios haga cosas en nuestra vida, siempre honremos a nuestros líderes, porque ellos serán los que nos guiarán en el ministerio. Ellos serán los que nos guiarán en nuestro caminar y ellos serán los que nos darán las instrucciones para poder ser usados por Dios. Así que, aunque tu líder no sea de que te caiga bien, pero hónralo, porque Dios te va a bendecir a ti. Honremos a Dios, honremos a nuestros pastores, honremos a nuestros líderes, honremos a las autoridades y Dios nos va a bendecir. Hay bendiciones que Dios las ha puesto sobre ellos para que sean desatados sobre nuestra vida, que será desatado sobre nosotros solo a través de la honra. En esta mañana yo te motivo y Dios nos motiva a través de su palabra y nos exhorta a honrar a Dios y a honrar su cuerpo ministerial, a honrar a los pastores. A veces hay mucho menosprecio hacia los pastores, hay mucha crítica hacia los pastores. Mucha gente critica a los pastores. Una persona me dijo que me hablaba acerca de nuestra iglesia y me preguntaba que si lo del pastor, como pues, verdad que había partido con el Señor y todo esto, y me dijo así, ¿y ahora quién quedó en la iglesia? ¿Su esposa? Y inmediatamente yo dije, no, la pastora Elba Gómez, porque yo tengo que honrar, porque, ¿me entiende? A veces uno no puede hablar ni tener un lenguaje de deshonra, porque a veces la gente, al doctor le dice doctor, al maestro, maestro, pero a veces a los pastores los quieren deshonrar. Honra a tu pastor, honremos a nuestros pastores y Dios nos va a bendecir, no porque ellos sean como personas, sino por lo que ellos representan como autoridad espiritual. Dios te va a bendecir, Dios nos va a bendecir cuando aprendamos a honrar a Dios y a honrar a los hombres y mujeres que Él pone delante de nosotros. Bendito sea, no menosprecies a los siervos de Dios. No menosprecies a los siervos de Dios. Cuidado con los que critican a los pastores. Mira, tu pastor no puede ser para ti lo mejor o puede equivocarse, pero Dios no nos ha llamado a criticarlos. Dios nos ha llamado a orar por ellos. Dios nos ha llamado a orar por ellos, como dice, como quien darán cuenta por nuestras almas. Los que velan por nuestras almas son los pastores.
bendito sea Dios. Y nuestros líderes, bendito es Cristo. Así que aprendamos a honrar, porque Dios honra cuando nosotros honramos. Dice que el primer mandamiento con promesa es: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Mire que hay promesa en la honra. Honrar a nuestros padres. A veces pues no estamos lejos o esto, pero el honrarlo es obedecerlos. El honrarlo es ayudarlos cuando nosotros podamos, económicamente o en el área que podamos, hacerlo, ¿verdad?, de la mejor manera. Obedecerlo, eso es honra. Y cuando nosotros honramos lo que estamos sembrando, vamos a cosechar. Si tú no honras a tu padre, si tú no honras a tus líderes, no esperes que alguien más te honre a ti. No esperemos que nosotros no honramos a nuestros pastores, a nuestros líderes espirituales. Cuando Dios te levante y te lleve al lugar donde Él tiene para ti, no esperes tener gente que te honra si no aprendemos a honrar. Así que esta mañana aprendamos, hermanos, hermanas, a honrar al Señor y a honrar lo que Dios ha establecido. Cuando honramos a Dios, cuando honramos su palabra, cuando honramos lo que Él ha establecido, la bendición de Dios fluye sobre nuestra vida. Recuerda lo que dice el Salmo 133 y con esto finalizo. Que la unción o el buen óleo, el perfume, la bendición fluye desde la cabeza, dice, y luego a las barbas y luego a las vestiduras. Las barbas de Aarón, dando a entender que del sumo sacerdote, del líder espiritual, de ahí fluye la bendición para tu vida. Si tu pastor, si tu líder, si tu padre es bendecido, tú también serás bendecido. Yo también seré bendecido. Así que aprendamos a honrar, no interrumpamos el fluir de la bendición. Y aprendamos a honrar y dejemos que la bendición fluya. Y cuando Dios te ponga en el lugar que Él tiene para ti, vas a tener personas que te van a honrar. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esta palabra, mis amados hermanos, yo sé que esta palabra es un poco diferente, pero espero que sea de bendición para tu vida, como lo es para mí. Yo también la necesito y yo también la recibo en el nombre de Jesús. Comparte esta publicación, comparte este video. Recuerda que también tenemos nuestro canal de YouTube, Caleb Sin Filtros. Estamos en YouTube, apóyanos. Estamos trabajando ahí, trabajando, y Dios, poquito a poco Dios nos va ahí, ¿verdad?, levantando a través el canal de YouTube, las páginas que tenemos de Facebook. Todo lo hacemos, hermano, con el propósito de predicar la palabra de Dios, porque hemos recibido este llamado de parte del Señor y Dios nos inquieta a trabajar y a estar constantemente en ejercicio espiritual, predicando su palabra a través de las redes, a través de diferentes modos o maneras como Dios nos va guiando y como Dios nos va enseñando. Bendito sea Dios, pero todo sea para la gloria de Dios y para que la gente sea bendecida y que las almas se salven sobre todo. Así que si tú apoyas nuestro canal, estás apoyando el reino de Dios. Suscríbete si no te has suscrito, sigue nuestra página de Facebook Sin Filtros, y sigamos adelante predicando el evangelio del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Dios te bendiga y deseo que tengas un día bendecido, un día lleno de la presencia de Dios. Practiquemos la honra. Honra a tus patrones, honra al mayordomo, honra a la persona que Dios ha puesto ahí en el trabajo. Hónrala y Dios te va a bendecir. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Bendiciones y será hasta la próxima.